Ok, jóvenes, ahora vamos a darle control N. Vamos a irnos a archivo. En archivo le decimos guardar como. Y vamos a guardar un archivo que dice registro.php. Con ese archivo lo que vamos a hacer es construir un insert para que los registros sean insertados por medio de un formulario y vayan a guardarse en una tabla usuario. Le damos guardar y tenemos aquí registro.php. En el registro.php lo que vamos a hacer es crear nuestra sintaxis para PHP y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a incluir un archivo externo y vamos a utilizar la siguiente función. En este caso utilizamos recurve guión bajo. Okay. Ok, entonces guión bajo 11 y entre apóstrofes le damos punto y coma. Aquí el valor que vamos a poner va a ser el nombre del archivo. En este caso va a ser registro.php. Registro.php. Este va a ser el archivo externo que nosotros en este caso tenemos. Si se fijan, me equivoqué. Aquí es conexión. Aquí es conexión. Entonces, conexión tiene, valga la redundancia, tiene la cadena de variables que contiene la conexión a nuestra base de datos. Por ende, se llama conexión.php. Para no volver a crear todos estos registros o toda esta codificación, cada vez que creamos un documento nuevo y necesitamos conectarnos a nuestra base de datos, lo único que vamos a hacer es incluir nuestro archivo. En este caso va a ser el nombre del archivo que contenga la conexión. Ok, entendiendo esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser obtener, ¿verdad? Vamos a hacer obtener los datos del formulario que pronto vamos a crear, ¿verdad? Ok, ok. Ahora lo que vamos a hacer es declarar una variable. En este caso va a ser la variable nombre. Va a ser igual a utilizar el método post. Este método se utiliza para enviar datos desde un formulario HTML a un script de PHP. Se considera uno de los métodos más seguros para enviar, por ejemplo, contraseñas, nombres desde un formulario. Ok, asignamos la variable nombre que va a contener el valor que contenga el control del formulario. En este caso va a ser nombre. Y siempre vamos a cerrar con un punto y coma. Y así sucesivamente yo solamente voy a copiar, control C, y le voy a dar control B para pegar. Y aquí en este caso va a ser la variable contraseña, ¿verdad? Y su valor va a ser contraseña. Ok. Sucesivamente porque necesito tres campos. En este caso, primero va a ser nombre, contraseña y este se refiere al correo o email que hemos creado. Y su valor de control de formulario va a ser email. Le damos control S. Ok. Estos controles o estos nombres o estos parámetros que están dentro del paréntesis
deben existir en el formulario HTML, que es el que próximamente vamos a crear. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, en este caso, es obtener los datos del formulario de registro. Ok, como lo que queremos es insertar, entonces aquí lo que queremos es ingresar, ¿verdad? Datos a la tabla usuario. Entonces aquí es donde vamos a crear la consulta. Y para eso nosotros vamos a utilizar una variable que se llama SQL. Le pueden poner consulta como ustedes quieran. Yo en este caso, como es una consulta SQL, yo le voy a poner SQL y esta consulta va a tener los siguientes parámetros. En este caso va a ser igual, ¿verdad?, a la consulta que vamos a crear. En este caso, nosotros le vamos a dar al 34 para sacar las comillas, y dentro de las comillas vamos a poner el insert into el nombre de la tabla, que nosotros hemos creado, ¿verdad? Ya hemos dicho que en este caso, si fuera producto, si fuese cliente, cliente. En nuestro caso, ok, entonces nuestra base de datos, si se fija, se llama usuario y estas son las columnas que tiene la base de datos. En este caso, la tabla, le vamos a poner usuario, tal como se llama nuestra tabla que hemos creado por defecto, ¿verdad? Ahora, entre paréntesis, vamos a escribir los parámetros que contiene, en este caso, o las columnas, ¿verdad? Que va a ser nombre, tal como la hemos creado, contra cena, email o email. En este caso son los nombres de las columnas que tengo aquí en mi tabla de usuario. Tal como las he creado, así las voy a llamar, no tengo por qué cambiarles el nombre. Ok, ahora le vamos a dar values. Son los valores que vamos nosotros en este caso a ingresar en esas columnas, y en este caso van a ir entre apóstrofes. Ok, ¿qué van ahí? ¿Qué valores van ahí? Las variables que hemos creado, tal como las hemos nombrado aquí, en este caso, para que no tengan un error o algo. Entonces, si gustan, pues las pueden, en este caso, copiar y las separan entre comillas, ¿verdad? Las van separando igual al 39, y luego se trae la segunda variable, control C, el control B, igual separamos y al 39, y nos traemos la siguiente, en este caso fue el mail, control C y control B. La hemos pegado y punto y coma. Ok, para que se vea todo el código lo vamos a extender para que se vea una sola línea y podamos revisar si tenemos algún error, ¿verdad? Ok, ahora vamos a utilizar el if, y en este if, entre paréntesis, vamos a llamar la función MySQL LI guión bajo, y en este caso, como es una consulta, entonces sería, en este caso, query, ¿verdad? Y dentro de los paréntesis, este query de esa consulta, lo que vamos a llamar va a ser la variable, en este caso, que contiene la cadena de conexión. Y la cadena de conexión la habíamos llamado conexión, ¿de acuerdo? Ahora separamos con una coma y
la consulta que tenemos aquí, que contiene estos parámetros, entonces le voy a dar control C y la voy a copiar. Ok, si la consulta verifica que la conexión y la consulta son correctas, ok, al 123 vamos a mandar en este caso un mensajito, y ese mensaje que nos diga que el registro fue exitoso o el registro se guardó correctamente en la base de datos. Entonces en este caso le vamos a poner registro exitoso, o lo que ustedes quisieran describir en este mensaje lo pueden hacer. Ok, en este caso, si el mensaje, si no, ¿verdad? Al 123 sacamos las llavecitas para poder mandar otro mensaje, ¿verdad? En este caso, si fallase la inserción de los registros en nuestra tabla usuarios. En este caso voy a utilizar al 34. Okay. Nos separamos y aquí vamos a decirle error al registrar en la tabla usuarios, o ustedes pueden poner cualquier nombre declarativo que haga referencia a que el registro no se pudo insertar correctamente en la base de datos. En este caso voy a poner error al registrar en la tabla usuario, puede ser, etcétera, etcétera. Le vamos a poner 2 puntos por presentación, y después de las comillas vamos a utilizar el operador OR, y en este caso vamos a utilizar la función que se llama MySQL LI, ¿verdad? Un guión bajo, y en este caso va a ser error, y ¿qué nos va a devolver en ese error? Va a ser la conexión, ¿verdad? Error, y entre paréntesis llamamos la variable conexión, y esa variable conexión la hemos declarado conexión de esta manera. Ahora le damos el punto y coma, que hasta ahí vamos a finalizar, le damos control S. Ok, ahora pues si esto es correcto o nos da error, después de haber hecho la inserción en la base de datos, nosotros deberíamos de hacer un cierre o cerrar, en este caso, cerrar la base de datos, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le vamos a dar con el MySQL LI -close, ¿verdad? Esto significa que la base de datos en este caso se va a cerrar, y entre paréntesis vamos a llamarnos la variable que contiene la conexión. Ok, ya sabemos que esta conexión equivale a los parámetros de la conexión del servidor o toda la cadena de variables que hemos creado. En este caso, pues obviamente le vamos a dar los puntitos, salvamos por cualquier cosa,